Este jueves en el Midpoint del financiero Bloomberg abordamos el tema de Ayotzinapa con una pregunta. ¿Cuál es la verdad? 3 personas expertas involucradas en la investigación de los acontecimientos ocurridos hace 8 años expusieron sus puntos de vista acerca de los informes tanto de las fiscalías como de los expertos nacionales e internacionales que han trabajado en busca de la verdad. Aquí un fragmento de este diálogo. Sin verdad y sin justicia, después de 8 años de investigaciones, 2 informes, 2 gobiernos, ¿dónde estamos parados? En esta primera aproximación, Ángela, ¿qué opinan los investigadores independientes? Gracias, Guillermo. Un abrazo para Temoris. La verdad, creo que hemos avanzado. Creo que se han vencido 3 estructuras muy fuertes y creo que tenemos por lo menos una versión coherente, contestable también desde el punto de vista de los documentos, de la información que se ha logrado acercar en este segundo periodo de investigación, y tenemos la claridad de 3 elementos fundamentales. El primero, que es sin lugar a dudas fundamental entender que los muchachos fueron desaparecidos, que en la desaparición de los muchachos más los homicidios, técnicamente asesinatos que se cometieron la noche del 26 de septiembre de 2 estudiantes que fallecieron en la Juan N. Álvarez, de los lesionados de los estudiantes que también fueron agredidos con armas de fuego, participaron autoridades de todos los niveles. Todas las organizaciones de seguridad pública sabían que los muchachos estaban tomando autobuses, que los muchachos estaban siendo agredidos por la policía municipal y otros grupos, porque además también hay grupos de civil que participan en la agresión y la desaparición de los muchachos. Se sabía que estaban vivos después del 26 y 27 de septiembre. Así que, Guillermo, yo discrepo profundamente de que no sepamos qué pasó. Creo que se está sabiendo cada vez más. Y lo que se evitó en su momento de conocer, hoy está saliendo a la luz. Inclusive, la intervención real de miembros del ejército en varias actividades, que este es el tercer aspecto fundamental, negaron información desde el principio, fueron aleccionados, como lo dicen los documentos que obtuvieron los hackeadores de Guacamayas, para dar unas versiones homologadas en la investigación penal, y que, para que se sepa también, fueron sancionados 2 de sus miembros con arresto de 8 días, que es la sanción más grave en ese momento, por haber omitido información fundamental de los días 26 y 27 de septiembre. Te pregunto, Temoris Greco, con base en tus investigaciones periodísticas, ¿cuál es tu opinión sobre dónde estamos parados en el caso Ayotzinapa? A mí me parece que estamos parados, Guillermo, en una situación crítica. El caso Ayotzinapa está en este momento haciendo crisis. Durante 4 años, el gobierno de Enrique Peña Nieto se dedicó a destruir evidencias, torturar detenidos, algunos que puedan haber tenido relación con el caso, algunos que no, que fueron personas que se llevaron solamente para justificar o para sustentar su mentira histórica. Hay una crisis de credibilidad. Las madres y los padres y la gente involucrada, los familiares, los compañeros están muy nerviosos y no sabemos hasta dónde va a ir esto. El nuevo fiscal que fue nombrado no es una persona que haya sido consultada con el Comité de Madres y Padres. No sé si se lo preguntaron al GIEI, pero en todo caso es una persona completamente desconectada con un caso extremadamente complejo. Y sobre todo, cómo va a trabajar este fiscal con independencia cuando el fiscal general Gers Manero ha intervenido descaradamente y pues de una forma ruda y grosera en los trabajos de la Fiscalía Especial. Entonces hay mucha preocupación al respecto. Guacamaya Leaks
nos aporta también información nueva que desconocíamos sobre el caso Ayotzinapa. ¿Es suficiente? ¿Es insuficiente? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra a este informe? ¿Y hacia dónde debería ir el énfasis? Los informes que presentamos contienen el análisis de la información que se ha rescatado de los archivos oficiales, que nos permiten decir categóricamente que todos los estudiantes fueron desaparecidos, los 43, que intervienen todas estas autoridades, como lo decía anteriormente, pero además que hubo infiltración de la escuela, que hubo seguimiento de los muchachos, que hubo conocimiento de los disparos y de la persecución a los muchachos, y que hubo conocimiento de su supervivencia posterior a los días 26 y 27. Hay un informe, un único informe que presentó la COVAC, en donde nosotros también somos integrantes de la COVAC, pero no conocimos sobre todo, y nos referimos en particular a la información de los supuestos WhatsApp que tiene ese informe. Solamente hemos podido verificar, lamentablemente, la existencia de 3 restos que corresponden a 3 de los estudiantes, pero 40 estudiantes todavía no tienen información de su paradero, y eso es muy importante de resaltarlo en términos de derechos humanos. Nosotros no podemos decir que los muchachos simplemente los vamos a declarar muertos cuando no tenemos evidencia sobre esta muerte. La lógica, el derecho internacional y la exigibilidad de la investigación obliga a entender a que estos 40 muchachos están en condición de desaparecidos todavía. Una información que se reporte en un documento no es prueba suficiente para determinar el paradero de los estudiantes. Cuando nosotros hablamos de que hay una judicialización donde se piden 83 órdenes de captura, fueron sometidas estas órdenes de captura bajo una petición de un fiscal que llevaba un proceso que llevó más de 3 años construir, y que esa judicialización fue anulada porque deciden que solamente va a haber 5 detenidos y no 20 detenidos como lo valoró el fiscal del caso. Esto creo que es lo que llama la atención. Y llama la atención porque un juez encontró mérito para dictar esas 83 órdenes y encontró elementos probatorios para aproximarse de manera preliminar a esas 83 órdenes. La manipulación en cualquier sentido y la manipulación desde esferas políticas o gubernamentales o Fiscalía General en la cabeza puede generar también detenciones arbitrarias o libertades arbitrarias. Esta semana en el Washington Post, el grupo interdisciplinario de expertos internacionales publicó un texto que vale la pena leer porque toda esta puntualización que hace Ángela está ahí establecida en blanco y negro y queda como un testimonio de lo que ellos han conocido y han investigado hasta ahora. El título no puede ser más determinante. El caso Ayotzinapa está en una encrucijada, en un momento decisivo y puede marcar un hito en la historia de México. Se necesita acceso a la verdad y la justicia, dice este texto, y con eso doy pie a que Vidulfo Rosales nos hable de la posición de las familias, de cómo observan hacia los informes, de cómo observan hacia los documentos oficiales de la Fiscalía Especializada y al anterior que presentó la entonces Procuraduría General de la República, y que nos diga, Vidulfo, desde el punto de vista de las familias, dónde consideramos que estamos parados y qué es lo que podría venir hacia adelante. Sí, Guillermo, mira, pues primeramente el momento en el que estamos ahorita, Guillermo, nosotros lo vemos incluso de retrocesos. Nosotros vemos que estamos retrocediendo, estamos llegando como en los tiempos anteriores. Ya se obligó a renunciar al fiscal, hay este retiro, esta cancelación de 16 órdenes de aprehensión de manera inexplicable, más que lo que el presidente ha explicado en sus mañaneras. Es el único que ha explicado en sus mañaneras, y a través de ese medio es que nos hemos podido enterar nosotros
de la argumentación que el gobierno tiene para el retiro de las órdenes de aprehensión, lo cual es inconsistente, porque creo que Ángela ya lo explicó muy claro. Esas órdenes, esas 83 órdenes de aprehensión son de una investigación anterior, no tienen nada que ver con el informe, que es el argumento del presidente de la República para haber retirado estas órdenes de aprehensión. Y ahora, Guillermo, tenemos el nombramiento de un fiscal especial que va a sustituir a Omar Gómez sin que se haya consultado a las familias. Y obviamente podrá decirse que son las facultades legales del fiscal general de nombrar a quien él quiera. Eso puede ser en términos legales, pero en términos de conocimiento de la verdad, por eso yo te apuntaba al principio, tanto la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia como la Fiscalía fueron mecanismos que se construyeron de manera dialogada con las víctimas, con los padres, con sus representantes, en este afán de poder conocer la verdad, en este afán de construir un mecanismo extraordinario mediante el cual se pudiera acceder a la verdad y la justicia. Y ahora se está desmantelando este mecanismo, es lo que vemos nosotros. Se obliga a Omar a renunciar, se nombra un fiscal sin que se nos avise a nosotros, sin que ya esta instancia sea dialogada en cuanto al nombramiento del titular que va a encabezar esta. ¿Qué confianza van a tener los padres y madres de familia hoy por hoy? Y yo te quiero decir, nosotros tuvimos una reunión el día lunes con Alejandro Encinas y los padres fueron muy claros al decir, nosotros no aceptamos ese fiscal y estamos pidiendo una nueva reunión con el presidente para que haya una reconsideración en el nombramiento del fiscal. Volver a empezar para cualquier fiscal, por bueno que sea, es un proceso de aprendizaje que pierde en la mitad del camino todo lo que se había avanzado. Y por eso empecé, Guillermo, contando todo lo que se había avanzado. Son más de 7 teras de información que hemos procesado, son más de 7 teras de información nueva, son más de 70,000 documentos que se han valorado, que son nuevos, que se lograron por la apertura, y lo digo con toda la sinceridad y con todo el reconocimiento también del presidente Manuel López Obrador, porque él ordenó que se abrieran los archivos, de la voluntad y de la intermediación de Alejandro Encinas, porque él ha logrado también romper muchas estructuras. Pero esto lo que quiere decir también es, ¿para qué se hizo todo este trabajo si no se va a valorar? ¿Para qué se hizo toda esta búsqueda si la vamos a ignorar? ¿Y para qué vamos a seguir negando una realidad que está en los documentos y que ahora sale evidente mucho más después de todas las investigaciones y de todas las pruebas que hay en el expediente de Ayotzinapa? ¿Prevalece la confianza en la Comisión, en la Fiscalía, en el Gobierno de México? No creo, Guillermo, creo que ya se rompió ese marco de confianza que se construyó durante todos estos años por todas las señales que hoy en día se están dando, ¿verdad? Para nosotros es sumamente preocupante. Vemos claramente un desmantelamiento de la Fiscalía Especial. ¿Cómo vamos a tener nosotros, los madres y los padres, confianza en una Fiscalía que no sabemos qué perfil tiene esta persona? Ya lo decía Ángela, pues para hacerse cargo de una Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa, así su nombre lo establece, ¿verdad? Debe tener un conocimiento del asunto, debe estar empapado, por lo menos debió haber hecho publicaciones esta persona en relación al caso Ayotzinapa, no lo tiene. No sabemos que él sea una persona que tenga expertise en materia de derechos humanos, sobre todo desaparición forzada. Y en segundo, creo que se está torpedeando el proceso de acceso a la justicia a los padres y madres de familia al cancelar 21 órdenes de aprehensión sobre las cuales no hay una explicación oficial ahorita de parte de las autoridades. ¿Cómo vamos nosotros a retomar el camino del diálogo? ¿Cómo vamos a retomar este proceso de confianza que la autoridad dio? El presidente es honesto en cuanto a que él quisiera que durante su gobierno se resolviera todo lo que pasó aquí y que haya verdad y haya justicia. Pero también temo que ante la situación en la que está su gobierno, en la que él ha apostado el resguardo de su legado al ejército mexicano,
él se esté viendo en el dilema, en la necesidad de escoger entre la verdad y la justicia en el caso de Ayotzinapa y mantener sus buenas relaciones con el ejército.